Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos les interesa y que está cargado de emociones. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, y de ese momento crucial en el que Kerem le pidió una segunda oportunidad a Hande para volver a estar juntos. Prepárense para un análisis profundo, un poco de especulación y sobre todo, para sentir la intensidad de esta historia. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban al canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que tanto me gusta construir con ustedes. Este es un momento que ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido una de esas que capta nuestra atención, que genera suspiros y, a veces, también alguna que otra lágrima. Ver cómo dos personas que claramente tienen una conexión tan fuerte navegan por las complejidades de una relación, enfrentan separaciones y luego buscan un camino de regreso, es fascinante. Y hoy, vamos a desglosar ese instante clave, que significó para Kerem pedir esa segunda oportunidad. ¿Cuáles fueron las implicaciones para Hande? ¿Y qué podemos aprender de este tipo de situaciones, tanto en el ámbito de las relaciones públicas como en nuestras propias vidas? No se preocupen, vamos a ir paso a paso, analizando cada matiz y detalle que podamos, profundizando en las posibles motivaciones, las reacciones y el impacto de este tipo de eventos en la esfera pública y privada. Primero, pongámonos en contexto. Recordamos que Kerem y Hande tuvieron su momento, una relación que muchos admiraron. Sus inicios, los gestos románticos que compartieron, la química innegable que proyectaban tanto en la pantalla como fuera de ella, crearon una narrativa cautivadora para sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en la vida y lamentablemente, también en el mundo del espectáculo, las cosas tomaron un rumbo inesperado y terminaron separándose. Y no fue una separación cualquiera, fue una que resonó, que dejó a muchos preguntándose si algún día volveríamos a verlos juntos. El mundo de la fama tiene esa peculiaridad, ¿no creen? Que la vida privada de las personas se convierte en un tema de interés público, y cada paso, cada declaración, cada gesto, es analizado hasta el último detalle. Las especulaciones florecieron, los titulares se multiplicaron, y los fans se dividieron en bandos, algunos apoyando la decisión de separarse, otros anhelando la reconciliación. Y entonces llega ese momento que todos esperábamos o quizás temíamos, dependiendo de su bando. Kerem decide dar el paso y pedirle a Hande una segunda oportunidad. Este no es un acto trivial. Pedir una segunda oportunidad, especialmente después de una ruptura que ha sido visible para el público, requiere una valentía considerable, una introspección profunda, sobre todo, la convicción inquebrantable de que vale la pena luchar por esa relación. Imaginen la presión. No solo están las emociones personales en juego, sino también la mirada constante de los medios de comunicación, la opinión pública y la expectación de miles, o incluso millones, de seguidores que han invertido emocionalmente en su historia. ¿Qué podría haber motivado a Kerem a dar este paso tan significativo? Podríamos especular varias razones, y todas son válidas cuando hablamos de la complejidad de las emociones humanas y las dinámicas de las relaciones. Quizás, tras la separación, ambos tuvieron un periodo de tiempo para reflexionar, para procesar la ruptura, en ese proceso, darse cuenta de la magnitud de lo que tenían y de lo que habían perdido. Es muy común que, una vez que se apaga la intensidad del día a día, la rutina y el ruido exterior, uno empiece a ver las cosas con mayor claridad. Tal vez Kerem se dio cuenta de que Hande era una persona fundamental en su vida, alguien que aportaba un equilibrio, una alegría, un apoyo incondicional o una comprensión que no encontraba en ningún otro lugar. Podría haber sido el darnos cuenta de que la presencia de la otra persona llenaba un vacío que no sabíamos que existía hasta que se fue. O quizás, y esto es algo que a veces sucede, se dio cuenta de que él mismo tenía que cambiar, que había aspectos en su comportamiento,
en su forma de comunicarse o en su manera de gestionar la relación que necesitaban ser corregidos. La reflexión post-ruptura puede ser un catalizador poderoso para el crecimiento personal. Si Kerem llegó a esta conclusión, su petición de segunda oportunidad no sería solo un deseo de recuperar a Ande, sino también un compromiso genuino de convertirse en una mejor pareja, de abordar las causas subyacentes de la separación y de demostrar que está dispuesto a hacer el trabajo necesario para construir una relación más sólida y saludable. Este nivel de autoconciencia y disposición al cambio es fundamental para que una segunda oportunidad tenga éxito. La forma en que se pide una segunda oportunidad también es crucial, y aquí es donde las especulaciones se vuelven aún más interesantes. ¿Fue un gesto público y grandilocuente, transmitido a través de las redes sociales o en una entrevista, que buscaba impresionar no solo a Ande sino también a su público? ¿O fue un acercamiento privado y sincero, una conversación cara a cara, llena de humildad y vulnerabilidad? Generalmente, cuando se trata de reconquistar a alguien, especialmente a una persona que ha sido herida, decepcionada o que simplemente necesita seguridad, la sinceridad, la humildad y la autenticidad son las llaves. Un gesto público puede parecer muy romántico para los fans, puede generar un revuelo mediático positivo, pero si no va acompañado de un sentimiento genuino y un compromiso real de cambio, puede resultar vacío, e incluso ser contraproducente. Por otro lado, un acercamiento privado, con palabras sentidas, una disculpa sincera si es necesaria, y promesas de mejora concretas y realistas, suele ser mucho más efectivo para restaurar la confianza y abrir la puerta a la consideración. Ahora, pensemos en Ande. Ella es quien recibe esa petición, esa propuesta de una segunda oportunidad. ¿Cómo reacciona? ¿Fue fácil para ella tomar una decisión? Probablemente no. Una ruptura, por la razón que sea, deja heridas, cicatrices emocionales. Y volver a abrir la puerta a alguien que, en algún momento, te ha causado dolor o decepción, aunque sea de forma involuntaria, requiere mucho coraje, una gran dosis de valentía y una considerable cantidad de confianza. Ande tendría que sopesar muchos factores. Primero, tendría que evaluar si realmente confía en que Kerem ha cambiado, si cree en sus promesas de mejora, y si percibe una evolución genuina en él. Además, y lo más importante, tendría que preguntarse si todavía siente esa chispa, esa conexión, esa atracción que los unió en primer lugar. No es solo cuestión de perdonar el pasado, es cuestión de creer en un futuro juntos que sea diferente y mejor que el pasado. Podríamos imaginar que Ande ha pasado por un proceso de duelo, de reflexión propia, de reencontrarse consigo misma. Y ahora, al enfrentarse a esta nueva propuesta, tendría que considerar si está lista para asumir el riesgo de volver a invertir emocionalmente en esa relación. La decisión de Ande no sería impulsiva, sino probablemente el resultado de una profunda meditación, sopesando los pros y los contras, recordando los buenos momentos pero también las razones que llevaron a la separación. A veces, las segundas oportunidades no solo se dan por amor romántico puro, sino también por la historia que se ha construido juntos. Kerem y Ande, como muchas parejas, han vivido momentos importantes, han compartido experiencias significativas, se han apoyado mutuamente en diferentes etapas de sus vidas, en sus carreras, en sus desafíos personales. Esa historia compartida, esos recuerdos acumulados, pueden tener un valor incalculable. Ese bagaje emocional conjunto es un tesoro, y a veces, el valor de ese tesoro es suficiente para que ambos estén dispuestos a intentar reconstruir lo que se rompió, a reparar los lazos y a darle una nueva oportunidad al amor. Y aquí es donde entramos en un terreno más filosófico y personal, un terreno que resuena con todos nosotros. ¿Son las segundas oportunidades realmente posibles y sostenibles? ¿O son simplemente un intento de revivir algo que ya no existe, una fantasía de un pasado idealizado? Yo creo, honestamente, que las segundas oportunidades son posibles, pero requieren mucho más que un simple deseo o una petición.
Requieren un compromiso mutuo y sostenido de esfuerzo, de comunicación abierta y honesta, de una comprensión profunda de las necesidades y perspectivas del otro, y, sobre todo, de una voluntad activa y constante para cambiar aquello que no funcionó en el pasado. No se trata de volver a ser lo que eran, sino de aprender de los errores, de crecer individualmente y como pareja, y de construir algo nuevo y más fuerte sobre los cimientos de lo que ya existía, pero mejorado. En el caso de Kerem y Hande, el hecho de que Kerem haya sido quien dio el primer paso, quien se atrevió a ser vulnerable y a decir quiero intentarlo de nuevo, habla mucho de su arrepentimiento, de su deseo de recuperar la relación y de su disposición a asumir la responsabilidad. Sin embargo, la decisión final y la verdadera prueba recaen en Hande. Su respuesta, sea cual sea, será un reflejo de sus sentimientos más profundos, de su capacidad de perdón, de su nivel de confianza en Kerem y de su visión del futuro que desea construir. Es importante recordar que, aunque hablamos de figuras públicas, al final del día, son personas con sentimientos reales, con miedos, esperanzas y vulnerabilidades. Sus luchas, sus dudas, sus esperanzas, son las mismas que podemos experimentar cualquiera de nosotros en nuestras propias vidas. Ver cómo manejan estas situaciones, cómo navegan por el complejo terreno del amor, la pérdida y la posible reconciliación, puede ser una fuente de aprendizaje valiosa, un recordatorio de que las relaciones son entidades vivas y dinámicas, que requieren esfuerzo constante, comunicación bidireccional. A veces, el amor vale la pena el riesgo. Si nos ponemos en la piel de Kerem, imaginen la vulnerabilidad que implica dar ese paso. Salir y decir públicamente, o en privado, me equivoqué, te necesito, quiero volver a intentarlo. Es un acto de valentía que va más allá de la imagen pública, es un acto de humildad personal. Y si nos ponemos en la piel de Hande, imaginen la cantidad de preguntas, de dudas y de miedos que podrían surgir en su interior. ¿Será verdad? ¿Volverá a suceder lo mismo? ¿Estoy lista para poner mi corazón en riesgo de nuevo? ¿He sanado lo suficiente como para intentarlo de nuevo sin temor? Lo que podemos extraer de toda esta historia, más allá de los detalles específicos de su relación, es la universalidad del deseo humano de conexión, de amor y de pertenencia. También destaca la importancia fundamental de la comunicación abierta y honesta, del perdón y de la voluntad de crecer y cambiar. A veces, nos aferramos a nuestros orgullos, a nuestras heridas pasadas, a las defensas que hemos construido, y no nos permitimos ver las posibilidades de reconciliación y de un futuro más brillante. Y otras veces, somos nosotros quienes necesitamos esa oportunidad para demostrar que hemos aprendido de nuestros errores, que hemos evolucionado y que estamos dispuestos a hacerlo mejor. La belleza de una historia como esta, o al menos de la posibilidad de una segunda oportunidad, reside en la idea de redención, de crecimiento personal y de la creencia de que el amor, en su forma más pura y resiliente, puede, a veces, superar los obstáculos más difíciles. No siempre es un camino fácil, y no siempre termina con un felices para siempre inmediato, pero el simple hecho de intentarlo, de dar esa oportunidad a la otra persona y a uno mismo, es en sí mismo un acto de fe, un acto de esperanza en el potencial del amor. Y hablando de fe, creemos que Kerem y Hande podrán superar sus diferencias, sanar las heridas y reconstruir su relación de una manera que sea sostenible y feliz para ambos. Es una pregunta fascinante, y una que solo el tiempo tiene la respuesta. Lo que sí podemos hacer es observar, aprender de sus experiencias, y quizás, inspirarnos en su valentía, ya sea para dar una segunda oportunidad en nuestras propias vidas o para saber cuándo es momento de seguir adelante y cerrar un capítulo. Lo importante es que, en cualquier decisión que tomen, tanto ellos como nosotros en nuestras vidas, prime el bienestar, la felicidad y la autenticidad de las personas involucradas. Para resumir, hemos explorado el profundo significado de Kerem pidiendo una segunda oportunidad a Hande. Hemos reflexionado sobre las posibles motivaciones de Kerem, desde la comprensión de sus errores hasta el reconocimiento del valor insustituible de Hande en su vida. Hemos analizado la complejidad de la respuesta de Hande,
sopesando la sanación, la confianza y la persistencia de los sentimientos. Y hemos conectado estos temas con la universalidad de estas experiencias en nuestras propias vidas, entendiendo que las relaciones son un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Hemos visto que, si bien las relaciones pueden enfrentar desafíos significativos, la valentía, la sinceridad, la humildad y una voluntad genuina de cambio pueden abrir puertas a nuevas y maravillosas posibilidades. Y, sobre todo, hemos recordado que, detrás de los titulares y las especulaciones, hay personas con emociones reales, con historias complejas, que buscan conexión, amor y felicidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis profundo. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes, desgranando este momento tan cargado de significado. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado interesante, quizás hasta un poco inspirador, y que les haya brindado nuevas perspectivas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué consejo le darían a Kerem o a Ande en esta encrucijada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayuda enormemente a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y si disfrutaron del vídeo y les pareció útil, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también siguen esta historia o que disfrutan de temas de relaciones, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad creciente, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.